Muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, muchos filósofos, investigadores, mucha gente que ha observado el universo durante toda la historia de la humanidad, ha quedado siempre en su mente una pregunta muy interesante. Cuando han mirado la noche estrellada, han visto el universo, porque hace miles de años no se entendía el universo. La gente pensaba que eran puntitos, no sabían de qué, alguna luz. Y bueno, ya se llegó a saber que esos puntitos eran galaxias. Eso ya en términos más, telescopios más modernos. Claro. Y que esas galaxias, millones de galaxias, son puntitos, son millones de planetas con sistemas solares, como el nuestro, millones cada puntito. Nunca nadie ha podido comprobar, y raro que se pueda comprobar, dónde empieza el universo y dónde termina. ¿Y qué hay antes de empezar el universo? ¿Un vacío eterno? ¿Y qué hay después? En fin, son preguntas que mucha gente, la gente por lógica se pregunta, bueno, pero ¿se sabrá algún día? ¿Se sabrá algún día? Bueno, de momento, Dios hizo el universo, no la casualidad ciega, ¿eh? De momento. En el Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, quiere decir, Dios creó, pero Dios ya estaba allí. Y Dios no fue creado, estaba allí. Y estará allí eternamente. Dios ha existido eterno y vivirá eterno. Y entonces, siempre la cuestión en el aire, pero bueno, hay tantos millones de planetas, billones. ¿Habrá hecho Dios vida inteligente en otros planetas? ¿O somos únicos en todo el universo? Lo absurdo, a veces lo difícil de concebir, es que tantos billones, trillones de planetas, que nadie sabe la cifra, imposible, seamos los únicos donde hay vida inteligente y que los demás están vacíos, que no haya nada, es un planeta nada más que con materia y ya está. Esa idea no es cierta, porque Dios no hace cosas por hacer. Es decir, usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto, es inventor. Bueno, y usted inventa una máquina, por ejemplo, para, para viajar en la barrera del tiempo. Usted inventa una máquina para transformar su cuerpo humano en otro cuerpo. Cosas así, ¿no? Que suena ciencia ficción, pero son posibles. Y claro, es difícil concebir que Dios haya hecho billones de planetas con su sistema solar, su sol, sus planetas, satélites, etc. Para nada. Sería absurdo, además sería absurdo, es como decir, bueno, que Dios se aburre y bueno, vamos a hacer una galaxia, vamos a hacer aquí un planeta, otra galaxia allí, hay más espacio, vamos a hacer, y se entretiene Dios haciendo planetas, que no hay nada. Esa es la idea común. Piensa que, bueno, que se ha hecho por aburrimiento. Es como si usted no tiene nada que hacer en su casa. O voy a plantar aquí en mi jardín una plantita, tal. Oye, hace buen tiempo. Voy a plantar aquí un girasol y allí voy a... Que no se va a comer nada de lo que hay, pero que solamente entretener, adornar el jardín por hacerlo un poquito visible, tal. Dios no se aburre. Dios no necesita hacer cositas porque se cansa, se aburre. Dios no es un ser humano que se cansa, se aburre, se duerme, se siente optimista, pesimista. No, no. El creador es omnipotente. Nadie puede definir cómo es el creador. Dios, el creador del universo, de la Tierra. Es difícil en una mente humana concebir qué es el creador. Es como pensar, es una forma, digamos, metafórica, que un microorganismo, una bacteria, empieza a pensar cómo es el ser humano y esa bacteria está en un ser humano. Sería absurdo. Es decir, bueno, ¿cómo será el ser humano? Porque una bacteria no puede definir nada. Puede sobrevivir, multiplicarse, pero no puede pensar que es en una parte y está incrustada en un ser humano. Y más en un camello, un elefante. Es difícil. Y nosotros somos aquí creados en un planeta que posiblemente llevaba cientos o miles de años. O sea que Dios escogió un planeta, voy a crear vida. Y tocó aquí. Podía haber tocado a otro, a Marte, a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, o más allá, el infinito. Pero bueno, tocó aquí. Y antes de nosotros habrá otros planetas que a lo mejor no hay vida y otros que tampoco hay, o que sí hay. O que sí hay. Siempre, bueno, la pregunta es esa, la pregunta común.
Pero bueno, ¿habrá vida en otros planetas? Es la pregunta. Todavía la ciencia no ha llegado a eso, a comprobar que sí hay vida. No ha podido, porque es alejarse millones de kilómetros de la Tierra y ver, vivir en ese planeta X y analizarlo. Porque hemos llegado a la Luna, hemos llegado a Marte, pero bueno, decir, y llegar a otro planeta alejado de nuestra galaxia a millones de kilómetros es muy difícil. Pero no obstante, sigue la pregunta en la mente humana. ¿Habrá vida en otro planeta? ¿Habrá gente como nosotros o parecidos? Inteligentes, vamos. Da igual la forma que tengan físicamente, pero que sean inteligentes, que puedan crear cosas, puedan pensar, puedan cambiar, puedan viajar. Pues a lo mejor te lleva la sorpresa de que sí, pero aún más sorpresa. Y te llevas la sorpresa de que ya han estado ellos aquí hace miles de años, de visita, o de inspección, o de comprobación, o de análisis, lo que usted quiera, que han estado aquí. Otras creaciones. Bueno, esa pregunta puede decir, bueno, pero ¿de dónde sacamos la conclusión? De aquí. Este es el libro de Dios para la humanidad. Es como una guía. Es como si tú haces un carnet de conducir y tienes que aprender guías y leyes de tráfico. No te van a dar un carnet de conducir si no tienes ni la más remota idea de lo que es una ley, de que es un paso de cebra, que es un semáforo rojo, verde, que es un cruce de carretera, que tienes que aprender. Y entonces cuando ya estés comprobado y el título, ya te darán el carnet de conducir. Y aún así tendrás accidentes. Romperás parte de ese código sin darte cuenta. Habrá vida en otros planetas, habrá gente como nosotros y que nos han visitado a lo mejor. Y no nos dan cuenta, pues si la vida en otro planeta, creada por Dios, es más inteligente, más capaz, y si la vida en otros planetas, fíjese este detalle, son detalles que vayan como digamos una teoría matemática, vaya poniendo una ecuación a ver qué resulta. Si por ejemplo en otro planeta Dios creó vida, en el principio dice la Biblia que creó Dios los cielos y la tierra, en el principio, pero no dice que Dios creó y ya está. En el principio, el comienzo, pero no dice que vino después. Los cielos, que es el universo, y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que hay que retornar a la tierra, creó todos los cielos, y volver a los cielos. Quiere decir que la tierra pues, puede haber sido un principio de creaciones inteligentes, animales y tal, y luego el universo. Pero bueno, vamos a dar detalles. En la Biblia sí vienen detalles. Sí vienen detalles. Es decir, la Biblia, muchas veces, desgraciadamente, la gente sí tiene la Biblia en su casa, pero lo ven como, yo no sé, como le han enseñado el catolicismo, pues no, son un libro que, no, de filósofos, de judíos, que... Porque si uno, aparte, que es otro tema, si la gente supiera las enseñanzas de Jesucristo, la Biblia, el fundador del cristianismo, Jesucristo, y lo comparara las enseñanzas de Jesucristo en la Biblia con lo que hace una religión como el catolicismo, uno se tiraría de los pelos. Dios mío, qué barbaridad es esta gente. O sea, si supiera lo que dice Dios, a lo que hacen hombres, cómo explotan, como el catecismo, a millones de personas, desde que nacen hasta después de muerto, pues uno se asustaría y se tiraría de los pelos. Dios mío, qué engaño, man. Pero vamos al tema, la vida. Bueno, ahí la Biblia dice que ha habido gente de otros sitios que nos han visitado inteligentes, ¿se entiende? Pues yo le digo que sí. Ahora, hay muchos textos en la Biblia donde sí lo muestra, pero voy a hacer algunos detalles para que coja uno, porque la Biblia es el libro más traducido del mundo, en todos los idiomas del mundo y dialectos. Pero vamos a ver algún texto y dirás, pues anda, pues es verdad, no había caído en esto, porque la religión, sobre todo el catolicismo, le enseñan a la gente a pagar, como un negocio. Han hecho un negocio toda la vida. Pagar desde que naces, bautismo, comuniones cuando eres más mayorcito, ceremonias, misas, bodas, entierros, funerales, o sea, te explotan, pam, 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 toda tu vida y cuando estás muerto te siguen explotando los parientes, pagas, digamos, para que no Dios no te queme en los infiernos, pero si pagas funerales, Dios a lo mejor, o sea, estás pagando dinero para que Dios no te queme. Imagínese la burrada que sin darse cuenta la gente ha estado haciendo y ha sido siendo explotada hasta hoy, sacando la organización del Vaticano la estafa más grande de la historia del universo. Pero vamos a la vida inteligente. Por ejemplo, yo leo unos cuantos textos, lo puede ver en la Biblia.
En cualquier Biblia lo dice, anda, pues sí, no ha caído en esto. La gente lo primero que lee, anda, pues es verdad, ¿cómo no sabía yo esto? Porque en la religión te enseñan a pagar. Te enseñan ceremonias místicas, rollos que tienen que ver con Jesucristo, con la Biblia, hacer cruces y humos de incienso y cantos. Bueno, pero eso, ¿qué? ¿Qué? Es como si tú tienes quieres hacer el carnet de conducir, por ejemplo. Compárelo. Y entonces, bueno, yo no sé conducir, tiene usted un coche, sí, bueno. Y entonces te dice, bueno, aquí va a enseñar leyes de tráfico. Y va, es una escuela, mucha gente, bueno, vamos a ver. Y te viene un instructor de leyes de tráfico. Ahora voy a enseñar las leyes para conducir en una ciudad. Bien, y todos atentos. Y empieza el instructor. ¿Qué hace ese hombre? Y empieza, coge un cigarrillo, echa humo, y, 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 y dice, ¿qué hace ese hombre? Y se ríe la gente y dice, ¿pero qué está haciendo con las manos, con la boca? Ah, una ley de tráfico te enseñaría, mire usted, cuando vaya por la carretera, vaya a la velocidad que pone ahí. ¿Y qué pone ahí? 30 kilómetros en la ciudad, por ejemplo. Y cuando ve usted que hay una luz roja, pare, no siga. Y cuando ve que hay una trozo de calle, unas rayas, se llama paso de cebra, se llama, como las cebras ya tienen rayas negras y blancas, pare. Y cuando ve que el semáforo se ha puesto en verde, siga. Te enseñan así la lógica para conducir una ciudad. No te dice un instructor, pero está loco. Es lo que te han hecho siempre. Te han enseñado muserga, rollo, y que si no pagas, te van a quemar. Dios va a mandar demonios para que te quemen eternamente en un infierno. Imagínense la bestialidad que han enseñado. Le estoy dando un ejemplo de algo, de los muchos que han enseñado a la gente, la locura. Y te dicen, bueno, pues si pagas, entonces Dios, pagas diezmos, pagas licencias, pagas funerales, pagas... Entonces Dios, o sea, si pagas mucho ya se va a compadecer y le va a decir Dios a los demonios, bueno, a ese no le quemes tanto, que ha pagado mucho, a otro. Pero qué locura. Es lo que te están enseñando. Es lo que te están... Y la gente no se da cuenta. La gente que lean esta palabra. Bueno, al tema de... ¿Hay vida en otros planetas? ¿Han estado con nosotros alguna vez? Pues sí. Y ahora vengo al tema de leer la Biblia, el libro de Dios. Es un libro inspirado, no es que el profeta escribió lo que se le ocurrió en ese momento. Bueno, se le ocurrió, estaba de buen ánimo, se sentó, se aburría. Bueno, pues así, ya me acuerdo que vi, no sé qué, tal. Estábamos nosotros de... Es un libro inspirado de Dios. Es como, por ejemplo, si usted está de secretario en una fábrica. Una gran fábrica, una empresa que lo que quiera, que vende automóviles o que vende refrigeradores. Igual. Entonces tiene sus secretarios, tiene sus gerentes, tal. Y entonces el jefe de la fábrica, el industrial general, le dice al secretario, venga, un momento, por favor. A ver, escriba, por favor. Vamos a mandar una carta a tal concesionario, tal. Escriba. Es para ofrecerle nuestro último modelo, tal. Estimado, escriba, por favor. Y va el director diciendo, estimado señor don fulano, tal. Mire, estoy encantado nomás de comunicarme con usted. Escriba. Y hemos tenido el placer de recibir un modelo nuevo de un vehículo de tal modelo, tal, tantos cilindros, tal. Y estamos dispuestos, si tiene usted deseo de ver nuestro vehículo, a hacer una comprobación, unas pruebas, de ofrecérselo, porque es un modelo nuevo, muy utilizado, Vamos, y cuando quiera usted nos escribe, nos manda un correo electrónico y estamos deseosos de enseñarlo esto gustosamente y ofrecerle que dé usted unos paseillos para que veas un vehículo moderno, que capaz de ser utilizar gasolina, gasoil o electricidad. Bueno, estimado señor mío, tonto. Y es la secretaria ha escrito la carta. Pero cuando esa carta la manda por correo, ¿quién la recibe? Pues el director de una otra empresa que compra vehículos. Y cuando el director coge la carta, no dice, anda, mira, fíjate, que bueno, le dice a los trabajadores suyos, la secretaria me ha escrito una carta diciendo que tiene un vehículo. Eso no asegura a nadie, ni al más tonto. Lo primero que dice, mira, tal empresa de tal vehículo, dice que ha recibido un modelo nuevo y tal. A nadie se lo ocurre, y sabe que es la secretaria la que le ha escrito, o el secretario. Entonces, la Sagrada Escritura es lo mismo, es la palabra de Dios. Pero claro, Dios no, los profetas, tal profeta escribió, tal profeta inspirado de Dios. Es que como si dijera Dios al profeta, escribe esto. A Moisés Moisés no se le ocurrió las leyes, los 10 mandamientos, no se le ocurrió. Dios le daba órdenes. Es que el primer mandamiento, no debes tener a otros dioses delante de mí. Solo Jehová Dios el primero. No debes amar a odiar a tu semejante, no.
leyes, que el pueblo tuviera unas leyes para que no hicieran como hacían los egipcios, matar a los niños, violar gente, torturar, esclavizar. Bueno, ahora voy al punto muy sistemático. ¿Cree usted que la Biblia habla de seres que han estado aquí y están entre nosotros, que no son de la humanidad? La gente puede decir, bueno, es una película de Hollywood. Un momento, eso puede pensar la gente. Ah, sí, la película de viajes del futuro, no sé qué tal. No, la Biblia no miente. Esto no es un libro de filosofía. Esto no es un libro con un profeta. A lo mejor viene gente que es otro sitio. No, no. Aquí sistemáticamente pon al punto. En el libro de Jueces, por ejemplo, capítulo 18, versículo, vamos a ver si le encuentro, versículo, vamos a ver, capítulo 18, versículo 7, por ejemplo. Pero fíjese lo que dice, escribe. Había mandado Josué, que era la mano derecha de Moisés, espías a la tierra prometida. La tierra prometida era la tierra que Dios había prometido a Abraham que heredarían para siempre los israelitas, que entonces descendientes todos de Abraham, como los egipcios son descendientes de Moisés, por medio de una esclava de Moisés, de Moisés, de Abraham, que se llamaba Hagar, y la esposa de Moisés, Sara. Pero bien, mandó Josué espía. Bueno, ahí estaba enfrente de la tierra, en una esplanada grande, una ciudad antigua, en el horizonte. Bueno, manda espías, le dice a la ciudad que miren cómo es y que hagan planos. Y cuando vengan aquí, que hagan de noche y escondido, que nos vean. Y vean planos de cómo de grande la ciudad, cuántos ríos hay, si hay huertos, si hay casas, cuántas casas, para saber dónde vamos a entrar y cuánta gente podemos meter aquí, porque habrá otras ciudades más allá que también conquistaremos. Y entonces mandaron los espías. Y cuando fueron los espías, unos cuantos de los espías dijeron, mira, hemos visto esto. Y escribió en Jueces 18:7. Por consiguiente, 5 hombres siguieron adelante, que eran los espías, y llegaron a Lais, que era una ciudad de aquella tierra prometida. Y vieron que la gente en Lais, que estaba en ella, moraba confiada en sí misma, o sea, tranquilo, conformada a la costumbre de los sidonios, que era otra zona también que vivía lo mismo, tranquilo, no había problema, no había en paz, tranquilidad, prosperidad. Tranquila y sin recelo. Y no había ningún conquistador opresivo que anduviera molestando por cosa alguna en el país. Pero fíjate, sigue diciendo, mientras ellos se hallaban muy lejos de los sidonios. Y sigue, ¿quién era esta gente? Sigue terminando el texto. Y estos que habla no tenían nada que ver con la humanidad. Un detalle, ¿verdad? Lo que habían visto, que vivían en paz, prosperidad, tranquilo, ciudad, moderno, todo, pero no tenían que ver con la humanidad, que no eran humanos, no eran seres humanos de la tierra, que no tenían nada que ver con los seres humanos de otros países. ¿Quiénes eran aquellos? Pero sigue diciéndolo más adelante otra vez, lo repite por si fuera duda, en el mismo libro Jueces 18:28. Sigue diciendo las cosas cuando en la Biblia se repiten 2 veces o 3, es que es real. Es que no es una casualidad, es una mala interpretación 3 veces o 2. Y te dice lo mismo real. En Jueces 18:28 dice, y no hubo libertad, hablando de los espías, de que habían conquistado la ciudad, la tierra prometida, cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, Mar Rojo, hacia la tierra prometida. Y no hubo conquistador, Jueces 18:28, porque andaban, vamos a ver, en paz con los hijos, y ellos no tenían nada que ver con la humanidad. No tenían nada que ver absoluto con la humanidad. O sea, está hablando de una tierra que vieron, que la gente vivía bien, pero que no tenían nada que ver con el resto. Pero ¿quién eran esta gente que andaban en unas ciudades modernas, desahogo, todo bien, en paz, progreso, prosperidad, pero no tenían nada que ver con los demás? Puede interpretar uno, no, es que a lo mejor es que eran muy pacíficos, eran muy trabajadores, no. Porque hubiera dicho, no tenía que ver con la otra región, no, con la humanidad, con el planeta Tierra, con el planeta Tierra. Ahora vamos a otro texto, para que se den cuenta que la Biblia no te deja en silencio, porque puede interpretar uno, bueno, a lo mejor está diciendo que no tiene que ver con la gente que vivía en la zona, pero no, con la humanidad.
Y en aquel tiempo había gente en toda la humanidad, en todo el planeta. En África, en Asia, en Siberia, donde había gente. ¿eh? De que eran todos descendientes de Adán y Eva, todos. Pero sigue otro texto, por ejemplo, Mateo capítulo 17, versículo 1 a 3. Fíjese, que son detalles que cuando uno lee la Biblia se queda blanco, admirado, dice, Dios mío, porque la astucia, y hablo en general los más culpables, el Vaticano, que ha explotado a la gente y ha quemado gente viva cuando no querían tragar y pagar dinero por nada, como el negociazo desde la historia del mundo, amasando fortuna, con eventos para comuniones, para ceremonias, para funerales. O sea, que hay que untar a Dios con dinero, porque si no, Dios va a mandar demonios que te quemen. Fíjese cómo han puesto a Dios, a Jehová Dios, el Dios del universo. ¿Cómo le han puesto? Que Dios manda demonios porque después de muertos te quemen eternamente con torturas sin fin. Pero si pagas, entonces ya no te van a quemar. Usted va a ver la bestialidad y cuánta gente la Inquisición no quemó vivos en las calles, en Europa, en las cruzadas, cuántos, millones, vivos, niños, mujeres, porque no querían pagar. Pues esto no es cristiano, esto no es nada, pero ¿qué negociado es este? Es que Dios necesita mucho dinero, unta a la gente si no los quema. Pero que ¿cómo han puesto a Dios? Al creador del universo, al Padre de Jesucristo, al que creó la belleza en la tierra, los árboles, los peces, los animalitos, las aves, y nosotros, que le han puesto como un Dios cruel, que manda demonios quemar gente por la eternidad. No olviden esto. Y hoy, en el tiempo moderno, ya el Vaticano ya va, que sabe que se le está viendo el plumero. La gente ya no es tan tonta. Y ya la gente está despertando. Y ellos dicen, uy, que se nos va el negocio. Y cuando se le vaya el negocio y empiecen a destapar cosas, le puedo asegurar, que no es exageración, el mundo entero. Quemarán los conventos, la iglesia, la catedral, los quemarán. Habrá masas de gente. Porque al despertar la gente dirá, Dios mío, qué engaño. Y cuánta pobre gente, y cuántos niños violados, y cuánta... Cuando se abran los monasterios, lo que va a aparecer, y en los conventos de cura, de monjas, oscurantismo, y verá lo que va a salir de ahí. Y cuando la gente despierte, no los para ya nadie. Fíjese ahora, por ejemplo, con poca cosa que pase, ahora las manifestaciones a veces contra la guerra en Rusia, cuando las masas se vuelven locas, no los para nadie. Y cuando la gente, Dios le despierta a la gente y diga, mira, que os han explotado durante toda vuestra vida. Poniendo, fíjate qué vergüenza, a Dios como Dios, jefe de todos los demonios. Y que cuando la gente muere, Dios manda a un alma que supuestamente tiene, que la quemen eternamente, sufrimiento sin fin. Pero si pagas dinero, a lo mejor Dios aplaza y te quema un poco tiempo. Esa es la enseñanza diabólica. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso lo enseñó Jesucristo? ¿O Jesucristo curó a la gente? No los torturó. Jesucristo cuando se cabreaba era cuando volvía al clero, a los fariseos, haciendo negocio en el templo, con la moneda, con el cambio, vendiendo tierra. Habían hecho un cuartillo, un rastrillo de eso del rastro madrileño. Y cogía Jesucristo una estaca y cogía unas cuerdas. Era la única vez que Jesucristo se ponía rabioso, se ponía negro. Lo veía latigazo patar en el culo y les decía, hijo de Satanás, pueblo de víboras, cueva de ladrones. La casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones. Los hacía correr como ratas. Y así estuvieron indagando hasta matarle a Jesucristo, esa gentuza. No tenían nada que ver con la humanidad. ¿Quiénes estaban allí? Gente que no tenía nada que ver. Más texto, por ejemplo. Otro detalle. En el libro de Mateo, capítulo, vamos a ver, 7, versículo 1 al 3. Perdón, vamos a ver. 17, versículo 1 al 3. Otro detalle, Bueno, estuvo Jesucristo. En el año 30, ¿no? Empezó a predicar de la era común. Entonces ya tenía 30 años. Bueno, ya prescindiendo de los primeros acontecimientos. Que María, una judía joven que se iba a casar con un chico, se llamaba José, que era carpintero, tuvo un ángel, una rebelión, una visión, y le dijo, no te asustes, vas a quedar embarazada. Le dijo a esa mujer, se llamaba María, joven, tendría entonces 19 o 20 años, y se asustó la mujer. Le dijo, Señor, yo no, es que sí tengo un comprometido, pero no he tenido todavía ninguna relación sexual. No, le dijo el ángel, tranquilízate, es que lo que vas a tener va a ser un milagro. Va a ser el Mesías que estáis esperando el pueblo de Israel desde el tiempo de Abraham, que Dios prometió que vendría un Mesías que salvaría al mundo. Dice, y entonces tú lo vas a tener. ¿Pero cómo? No te puedes, es un milagro. No tendrás ningún problema. Y también cuando su futuro esposo José, que era carpintero, un buen hombre, judío también,
y le vio una visión también. Mira, porque José vio a María al mismo día, al día después, que estaba embarazada ya con el bombo. Entonces se asustó, le dio vergüenza y dice, Dios mío, pensó, esta mujer me ha engañado, hombre. Causa embarazada, no. ¿Cómo iba a comprender el qué pasaba allí? Dice, me ha engañado y yo iba a casarme con ella. Si hubiera denunciado José a María, por ejemplo, la hubieran apedreado, porque era una ley de Moisés que si una mujer estaba comprometida a un marido, pero se quedaba embarazada de otro, había que apedrear a la mujer y al que la había dejado embarazada. Pero el hombre era noble, José, no le digo nada, me da pena, pobrecilla. ¿No? Bueno, ya hablaré con ella en privado, tal, pero ya no me caso con ella, porque claro. Y un ángel le dijo a José en un sueño, mira José, lo que tiene tu prometida no es de que te ha engañado, ¿eh? No es que te ha engañado, es que es el Espíritu Santo, el poder de Dios, la deja embarazada con el Mesías. El que va a tener es el Salvador del mundo. Así que vete con ella, cásate, no te ha engañado. Es una mujer muy buena. Dice, y lo que tengáis, le llamáis José, Yeshua, que es el Salvador del mundo, el prometido Mesías que vendría. Ah, pues muy bien. Así que tranquilízate, vete con ella, y te casas y tranquilo, que va a ser el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y efectivamente se casó con ella, tan bien. Ahora, Jesucristo ya a la edad de 30 años empieza a predicar. Era llamado de edad, la edad de Moisés, ya cuando uno no tenía una mujer, un matrimonio, tenía hijos, la mayoría de edad a los 30 años. Entonces a los 30 años se independizaba, podía irse de casa. Si se iba antes ya era, no sé, una ley. Ya que esté pendiente de los padres, ¿no? No de jovencito a los 15, 10 años, sino 30 años era mayor. Muchas ciudades todavía lo sumen así. Ciudades modernas, que 30 años ya mayor de edad, ya te puede casarse o hacer lo que quiera, irse de su casa, ¿no? Bueno, y a los 10, 30 años empezó a predicar Jesucristo. Ya se hizo discípulos, hizo milagros a montones, curó enfermos, resucitó muertos, resucitó muertos, curó enfermedades. Su amigo Lázaro llevaba 4 días muerto, resucitó enseguida y podía vivir. Y hizo muchas resurrecciones, muchas curaciones, curó todas las enfermedades, endemoniados, los quitaba los demonios para que estuvieran bien. Hizo maravillas y al final dio su vida. Pero ahora, un detalle más. Un detalle más. En un momento de la Biblia dice que Jesucristo subió a un monte y pasó lo siguiente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Fíjese el detalle. Lo dice la Biblia, ¿eh? Y la Biblia es en todas las Biblias. Coja una Biblia al azar, Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Y se va a asombrar, que a lo mejor la ha leído, pero la ha leído pasada, pero ahora si empieza a pensar, anda, ¿cómo es esto? Mateo 17, versículo 1 a 3 dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, que era discípulo suyo, ¿no? Era pescador, y a Santiago, y a su hermano, y Juan, su hermano, y lo llevó a una montaña encumbrada donde estuvieran solos. Pero fíjate ahora, y fue transfigurado, Jesucristo, ¿no? Delante de ellos, y su rostro, el de Jesucristo, se resplandeció como el sol, y sus prendas de vestir, la de Jesucristo, exteriores, se hicieron esplendorosas como la luz. Y miren, sigue diciendo, se le aparecieron a Jesucristo Moisés y Elías que conversaban con él. ¿Qué pasó ahí? Ya 30 años, ya mayor de edad, Jesucristo, no era un bebé, ¿no? Subió con sus discípulos a un monte muy elevado, que estuvieran solos, y dice que hubo un resplandor, una luz brillante, se asombraron con miedo, pero que cuando se fue esa luz, ¿qué vieron allí? Que estaba Moisés, que estaba el profeta Elías, que fue un profeta que también resucitó muertos, Elías, hablando con Jesucristo. Lo que hablaron no dice que hablaron, pero estaban conversando con él. Si Moisés llevaba 1000 años muertos, y Elías casi también. Ahora, ¿se dan cuenta del detalle? ¿Se dan cuenta que aquí habla que hablaban con Jesús, Moisés y Elías? Pero ¿cómo es eso? ¿Han pensado una vez el poder de los ángeles? La barrera del tiempo. Jesucristo también resucitó muertos. Elías, el profeta, resucitó muertos también. Era un profeta, resucitó muertos. Eliseo, otro profeta con Elías, resucitó muertos. Curó enfermedades, hizo milagros, multiplicó pan y peces. No, Jesucristo, los profetas lo tienen igual. Pero aquí el detalle es que Moisés y Elías llevaban casi 1000 años muertos. Y aparecieron cuando estoy hablando con él. Es un detalle interesante la tecnología. ¿Cómo llegó Moisés y Elías allí 1000 años después a hablar con Jesucristo? Piensen en ello. Porque claro, no olviden que el poder de Dios es infinito. Y que aquellos profetas eran mandados por Dios a la tierra, al pueblo de Israel entonces, para dar enseñanzas, protección,
para nuevas leyes, y tenía Dios y tiene la facultad de traspasar la barrera del tiempo a otro tiempo, a hablar con Jesucristo, y que Jesucristo tuviera la confianza de quién fue el que habló con Jesucristo en principio con las leyes de que vendría un Mesías y salvaría al mundo, Moisés, y tuvo el privilegio de hablar con Jesucristo, ese Mesías prometido, cuando ya tenía 30 años de edad. Son detalles interesantes. Ahora más detalles, porque digo, a veces cuando uno empieza no termina, Dios mío, porque la Biblia es un libro maravilloso, no es un libro cualquiera, no es como el que está leyendo el Quijote de la Mancha, bueno, sí, es un libro callejero, hay libros de esos como Hamlet, tal, que es para entretener a la gente, ¿no? Poético y tal, pero la Biblia es el libro de Dios para que sepamos de dónde venimos, por qué enfermamos, por qué morimos, por qué envejecemos, por qué hay guerras, por qué hay demonios, ¿cuándo acabará todo esto? ¿Qué fin tendrá todo esto? ¿Cuándo viviremos en paz? ¿Cuándo volverán todos los muertos, como prometió Jesucristo, a la vida? Son detalles que están aquí y te dicen cuándo, cómo y en qué momento. Hay otro detalle más, por ejemplo, ven, donde te dice que sí, están con nosotros mucha gente, viajeros del tiempo. Están, no han estado, están. El apóstol Pablo, que fue el mejor apóstol que tuvo Jesucristo, ¿no? Un apóstol que había sido perseguidor de cristianos. Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Pues también perseguía a los cristianos y tal, pero luego en una visión, Jesucristo ya había muerto, Dios le había resucitado a Jesucristo y ahora estaba Jesucristo donde empezó, en otra dimensión llamado cielo, ¿no? Y entonces dice que en el camino a Damasco, persiguiendo a cristianos, el apóstol, que era muy fanático, le tiró del caballo, le dejó ciego y se asustó el apóstol Pablo y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién es? Soy yo, el Mesías. Ya Jesucristo ya había muerto y Dios lo había resucitado después. Ya estaba, ahora Jesucristo vive por la eternidad. Bueno, y le dijo, yo soy el que me persigue. ¿Por qué me persigues, Pablo? Y entonces se asustó, dice, mira, ahora te voy a hacer una guía para todas las naciones. Ahora vas a ir a varias naciones y vas a predicar el reino y tal. Bueno, sí, ahora vete a tal sitio, a Damasco, tal, y vas a uno de mis discípulos que te cure, y te va a curar enseguida, vas a volver a ver. Bien, entonces Pablo llegó a ser un discípulo de maravilla, casi el mejor. Casi muchas veces dicen, no, Pedro, sí, Pedro fue estupendo, pero Pablo era extraordinario, fanático, escritor, visitaba a todo el mundo, naufragó varias veces porque era fanático, era locura, era llegar el mensaje, estuvo encarcelado, le pegaron de palos muchas veces, de arresto, y no paraba. Y en una de las cartas a los romanos, estuvo en Roma también preso por predicar el reino de Dios, perseguido como cristiano. En la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39, pero fíjese el detalle. Eso para que uno lee la Biblia, lea con detalle. No, que por cierto, raro es que en una iglesia del católico lea la Biblia. De que el catecismo, de no sé qué, de la santa no sé cuánto, el santo de cal y el monseñor. El ser humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios, los humanos, no debemos arrodillarse ni venerar a otro ser humano. Eso se llama idolatría. Debemos adorar al Creador, no adorar a la creación. Y cualquier humano es la creación, todo humano igual. Entonces, eso de arrodillar, besar la mano y llamar santo a ninguno, que muchas veces hay casos que ya saldrán tétricos, cómo han hecho daño a tantos millones de personas. Y la gente se da cuenta, no arrodillar, ni besar, ni venerar a ningún humano. Todos somos descendientes de Adán y Eva, todos tenemos error, todos necesitamos la salvación, todos. No unos sí, otros no, y cobrar. Hay que pagar para que te salve Dios. Es la estafa más grande del mundo lo que han hecho esta gente. Y ya le llega el fin, el ajuste, ya les llega. Ya la gente, Dios hace que se despierten y diga, esta gente, lo que han hecho durante la humanidad. Cuánta gente en plazas públicas han quemado vivos, los han torturado. Mandamos a los torturadores, los verdugos, eran perturbados mentales, anormales, locos. Y le decían lo que fuera, a ver, ¿qué más a los pechos de esa muchacha? Sí, con fuego. Eran monstruos. Recuerdan una película precisamente que era de eso, como eran los monasterios. El nombre de la rosa, que hizo el interpretador, aquel Sean Connery, muy bueno, una película excepcional. El nombre de la rosa es cómo eran los monasterios. Y te ves la monstruosidad, los perturbados mentales más monstruosos de la tierra, las torturas a niños, niñas. O sea, era lo que son los monasterios, lo que eran y lo que son. Eso es, torturar a la gente, matarlo. Se harían placer con torturar niñas, violarlas y matarlas, quemarlas vivas. El nombre de la rosa. Buena película, que era la verdad de lo que pasó en Europa y medio mundo con el Vaticano y con
con el clero y la Santa Inquisición, la Satana Inquisición mejor. Bueno, por aquí el detalle de Romanos 8, capítulo 35 al 39. Fíjese el detalle. Estoy hablando de si hemos tenido gente de otros sitios que no sean de la humanidad, de otras creaciones de Dios. Es la encuesta de ¿habrá otras creaciones? ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Dios habrá hecho otras cosas? Y yo le he dicho que sí. Pero mire el detalle, y la Biblia no miente. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Miren, dice, escribe, están todas las Biblias, ¿eh? Les digo los textos bíblicos para que vean, pues esto nadie nos lo ha dicho. Pues ya lo sabes, porque no he querido enseñártelo. Si le está enseñando a la iglesia y todo, no, que la evolución del hombre mono, sí, el dental, millones de años eran monos y luego, o sea, esto fíjate, poner que Dios hace monos y ahí se quedan, ¿eh? No hemos sido nunca monos. Ellos son monos, actúan como monos y morirán como monos. Ellos, los que han estafado a la humanidad con el negocio de la religión organizada. Mire, Romanos 8, 35 al 39. Escribe Pablo, fíjese el detalle. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? A los cristianos, ¿verdad? Verdaderos, ¿no? La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. Así como está escrito, por tu causa, a Jesucristo, por tu causa se nos hace morir todo el día. Se nos ha tenido como ovejas para degollación. Al contrario, en todas las cosas estamos saliendo completamente victoriosos mediante el que nos amó. Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobierno, ni cosas aquí, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad. Y ojo lo que dice ahora, ni ninguna otra creación, habla de humanos, claro, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice? La separación, el conocimiento de la verdad, la esperanza. ¿Quién? Y ninguna otra creación. Luego hay otras creaciones que podrían, supuesto, argumentar algo para quitarle a uno la esperanza del reino de Dios. Luego aquí lo dice claro. Otras creaciones están entre nosotros. Pero claro, ¿por qué no se dan a conocer? Se darán a conocer en sus días. Porque nosotros tenemos que aprender, a veces se dice con dolor. Con dolor. Si una persona, por ejemplo, hace un daño o se hace daño a sí mismo, vamos, por ejemplo, tomando droga o robando, mintiendo, seguirá haciendo daño a sí y a otros. Pero a veces cuando sufre las consecuencias de hacer mal, por ejemplo, le encarcelan, justamente le meten a la cárcel, le hacen un proceso, pasa unos años trabajando en la cárcel, cuando sale ya se lo piensa dos veces cuando va a hacer algún daño. Y la humanidad es lo mismo. Desde Adán y Eva, Dios ha permitido que suframos las consecuencias de la desobediencia, de la rebeldía, del desafuero, de la angustia, del no creer nada. Y ha dejado que monstruos formen religiones satánicas y que quemen a la gente y las torturen. Pero eso ya es una prueba de que ya en el futuro, cuando esto se deshaga, que ya se va a deshacer, no la tierra ni la humanidad, este sistema diabólico no volverá a suceder. No volverá a suceder. Porque desgraciadamente existe aquel dicho de que la persona, es un dicho, ¿no? Que es verdad, masivamente, la persona inteligente aprende de sus propios errores, pero la persona sabia aprende de los errores ajenos. Nosotros los humanos somos inteligentes y hemos aprendido y aprendemos de nuestros errores. Luego en el futuro, cuando este reino venga, que ya viene, está gobernado, y destruya el imperio satánico, no haremos las mismas cosas. No haremos guerra, ni atrocidades, ni religiones satánicas que exploten a la gente y que violen niños y que hagan bestialidades y concordatos con dictadores. Esto ya no existirá, porque esta gente desaparecerá de la escena de la vida. Y habrá mucha gente, millones de personas, que no lo saben, que no van a morir, no lo saben. Millones, pero eso es una sorpresa. Y ya por último leo un texto bíblico donde lo dice. ¿Te parece increíble que, y ya digo que la Biblia es un libro maravilloso, que la gente lo tiene en la biblioteca, a lo mejor llena de polvo, no lo ha leído nunca? Y yo cito textos bíblicos y digo, andale, y se va a decir, anda, si no lo sabíamos esto, lo dice aquí. Digo que mucha gente hoy en la tierra, hoy, no lo sabe, pero que no van a morir nunca. Pues eso. ¿Cómo va a ser eso? Y tenemos que... No tenemos que morir. No tenemos que morir. ¿No resucitó Jesucristo mucha gente? Estamos muertos, ¿sí?
No curó mucha gente de enfermedades que le podían haber muerto, de lepra, que luego de enfermedades mentales, de lo que sea. Las curó, ¿verdad? Ya no estuvieron enfermas. Ya no tenían que morir de enfermedad ni nada. Y hoy en día igual va a haber una curación mundial. Y millones de personas que no lo saben no van a morir. Y seguramente va a pasar este fin trágico y van a estar quedar siempre con vida, jóvenes, y van a estar siempre jóvenes. Anda. Pero aquí dice, en la Biblia, en la 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, vamos a ver si no me equivoco, 52. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Por eso coja la Biblia. Miren estos textos que les estoy citando y digan, anda. Todo el mundo va a decir, Dios, yo no sabía esto. Pero lo dice aquí. Mira, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-52. Dice Pablo, escribe, mire, les digo un secreto sagrado, escribe, no todos nos dormiremos en la muerte. O sea, no todos moriremos. No dormiremos como morir como dormir, no te enteras, ¿no? Pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta a los ángeles, que vienen ya a liberar a la humanidad. Y los muertos, los que han muerto, serán levantados, se resucitarán. Y nosotros, los que vivimos en este tiempo, seremos cambiados. ¿Qué quiere decir? No moriremos. Millones que no lo saben. Será una sorpresa de andar. Será, ya se les dirá por qué no mueren. Ya, Dios mío, si no me hago viejo. Pasa un año, otro es más joven. Y ya se dirá, no, tranquilado. Es que habéis sido escogidos por Dios como buena gente, que Dios habéis hecho las leyes, habéis obedecido las leyes divinas. Y no vais a morir, no, y os vais a poner cada vez más joven. Y va a ser un grito de emoción, de alegría a todo el mundo, Dios mío. Y uno que tenga 90 o más años, 80, o sea, lo que se verá que cada día más joven, cada día más fuerte, Dios mío. Y ya se le comprenderá. Es que Dios me ha dado el don de no morir y no envejecer, sino seguir siendo cada vez más joven por toda la eternidad. Esas son las enseñanzas divinas. No funerales y pagar funerales y entierros y ceremonias y misas, comuniones y la explotación que han hecho durante toda la historia para ganar miles de millones. Miren cómo son los palacios cardenalicios, palacios vaticanos. Miren lo que joyas, cuadros de millones, y grandes mansiones. Viven en palacios, no viven en una pensión, ¿no? En palacios con una escolta suiza y con ceremonia y cargados de oro y coches de último modelo, Mercedes, Rolls Royce. Y así iba Jesucristo, vivía en un palacio de Jesucristo, iba en un Rolls Royce, tenía una escolta, tenía un gorro de esos lleno de oro y cruces de oro. Así. Lo he dicho una vez, dijo, las zorras tienen cuevas y las sabes dónde posarse. Pero dice Jesucristo, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Él podía haber tenido todo. Porque fíjate, cada vez que curó, y curó miles y miles de personas de sus enfermedades, podía haber dicho, y no hubiera pasado nada. De hecho, mira, señores, no me debéis nada. El Espíritu que Dios me ha dado, mi Padre que está en los cielos, algo que yo puedo hacer, curar a la gente, gratis. No me tenéis que dar nada, ¿eh? Esto no es un negocio. Yo no voy a ganar. Pero, aquí una cajita. Si vosotros queréis dar algo para que yo pueda comer, pueda una pensión, como sea, lo dais. Y si no queréis, para mí sois los más maravillosos. No, yo no voy a poner ningún precio de nada. Y así vivió hasta que los mismos que le condenaban, los fariseos, la religión satánica, que le mataron, prefirieron poner a un preso criminal llamado Barrabás antes que a Jesucristo. Ha cambiado el sistema religioso tan voraz, tan explotador y tan falso. No, porque Satanás ya tiene sus días contados y ha empleado estas religiones atroces para quemar gente viva literalmente, para torturarlos literalmente, niños, mujeres, hombres, para explotar a la gente y para decir que Dios tiene demonios para quemar a la gente después de muerto. No sufren en la tierra, después de muerto que sufran también, pero que pagando. No, que Dios necesita dinero, ¿no? Entonces no te van a quemar tanto. Imagínense con un momento la bestialidad que la gente ha aprendido durante miles de años. Pero ya sus días les ha tocado ya. Se acaba. Y mal van a terminar. Lean por casualidad, cuando tengan tiempo, la Biblia, el libro último de la Biblia, se llama Revelación o Apocalipsis, el capítulo 18. Y verá cómo terminarán todas estas religiones. Cómo terminarán sus templos. Cómo terminarán sus mansiones, sus palacios. La gente, las masas de gente los pegará fuego a todos.
Eso dice la Biblia. Y así va a ser pronto. Y será una liberación de la humanidad, un nuevo amanecer como nunca han pensado que llegaría. Y ese sistema satánico ya tiene sus días contados. Como dice Jesucristo, hablando de estas cosas que están pasando en la tierra, de guerra, atrocidades, de peste, dice Jesucristo, vas a comenzar a suceder estas cosas. Levántese erguido y alce la cabeza, porque su liberación se acerca. Ya estamos muy cerca de la frontera de una liberación de la raza humana, de los animales, a los peces, para siempre. Y nunca más en la eternidad moriremos, ni envejeceremos, ni habrá explotadores, ni mangantes, ni religiones satánicas, ni cosas. Habrá vida, con animales, en paz, con todo, hablando nuestra lengua para siempre. Esas son las promesas de Dios. El reino de Dios que pedimos en el Padre Nuestro es lo que viene. Un reino que aplastará toda la maldad y todo el sistema satánico y que gobernará por la humanidad con justicia para siempre. ¿Y quién será el rey? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el vencedor del mundo, el que va a eliminar el imperio satánico completo. Ya en tiempos, cuando vivía en la tierra como humano, cada vez que entraba en el templo cogía unas cuerdas, unas trallas, a patadas en el culo y al latigazo. ¿Va a estar hoy diferente? Hoy no os hará eso, hoy pegará fuego todo, con ellos dentro. Así como ellos hicieron la Inquisición a millones, Jesucristo lo hará con ellos. Y sus templos, con ellos dentro. La liberación de la raza humana, lo que hemos esperado, el mundo cristiano, desde tiempos inmemorables. Y ya viene. No hemos orado durante miles de años, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, venga a nosotros tu reino. Hemos pedido día y noche. Ya ha oído Dios la oración y ya viene ese reino. Así que los que han hecho el daño ya están preparando sus maletas para la huida. Donde quiera que vayan, los encontrarán. Y allí terminarán sus fiestas y sus ceremonias con ellos dentro.